Les decía, estamos atentos no solo a lo que ocurre este viernes en la República Argentina, sino también lo que está pasando a nivel mundial. Son cada vez más las personas que en el día de hoy deciden movilizarse. Miren, allí tenemos la imagen partida en 4. Lo que está ocurriendo en este momento en Washington, en Australia, en Alemania y en Indonesia. Marchas encabezadas por chicos, por adolescentes, pidiendo, por favor, que estén atentos ante lo que está ocurriendo con el cambio climático. Está con nosotros ya Diego Laje para contarnos absolutamente todo lo que está ocurriendo en el mundo, Diego, ¿no? Sí, es tanto que sería imposible contarte absolutamente todo, Vivi. Tenemos más de 4.000 eventos en más de 160 países en este momento o en esta jornada desarrollándose. Tenemos desde Uganda hasta Washington, D.C., donde estamos viendo ahora las imágenes. Allí niños de edad escolar, de casi edad preescolar, fueron al Capitolio, al Congreso de Estados Unidos, a pedir el cambio. ¿Qué es el cambio que están pidiendo y por qué tenemos estas movilizaciones masivas en casi todo el mundo y en Buenos Aires desde las 16? Detalles de la cual te voy a dar un poquito más adelante. Están diciendo: hay que tomar el tema del cambio climático en serio. ¿Por qué? Porque ustedes están destruyendo el clima que nosotros vamos a tener que arreglar o que nosotros vamos a tener que padecer. Claro, por primera vez son los propios adolescentes, 15, 16, 17 años, los que en estas movilizaciones, pero además en sus casas, están comenzando a pedirles a los padres que tienen ganas de los viernes movilizarse, protestar, exigiendo respuestas ante el cambio climático, porque son el futuro. Ni más ni Totalmente. menos. No, es que son los que van a pagar los platos rotos. Exactamente. Son los que van a pagar los platos rotos de la irresponsabilidad con la cual, por ejemplo, lo más importante, hoy por hoy estamos generando nuestra energía. Estamos dependiendo, especialmente en las economías centrales. Recordemos que 15 economías, perdón, las 12 economías más grandes del planeta se llevan entre el 70 y el 80% de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Sí? Es un club muy chico que está haciendo un daño muy grande. De esas, las 3 principales son Estados Unidos, China e India. Las 3 economías que acabo de mencionar dependen de quemar combustibles de origen fósil para generar energía. Aquí quizás el dato más alarmante lo trae China. China quema carbón para generar más de 2/3 de la energía eléctrica que consumen sus fábricas, y por ende todos los bienes que todo el mundo consume de China vienen con energía que viene derivada del carbón. Para dar un ejemplo de lo complicado que es el tema, o sea, a todos nos gusta tener un par de zapatillas más barato. El problema es que el costo real de ese par de zapatillas es la quema de combustibles fósiles, y de los combustibles fósiles el peor de todos, que es el carbón. Ahora digo, ¿por qué hoy, digamos, este viernes previo al comienzo de la primavera, son tantos los jóvenes, y ahí estamos viendo en pantalla en vivo lo que está pasando, insistimos, en diferentes ciudades del mundo, que han decidido revolucionar las calles, ¿no? Se dan cita en diferentes lugares para concientizar sobre el cambio climático, el calentamiento global, lo que está pasando a nivel mundial? ¿Cuánto tiene que ver Greta, esta adolescente sueca de tan solo 16 años, que fue un poco la pionera de este movimiento, ¿no? Sí, ella empezó movilizándose al parlamento de su país primero. Realmente es un movimiento. Greta tiene mucho tiempo, Greta Thunberg tiene mucho tiempo trabajando sobre este tema. No es una estrella que apareció ahora fugaz. Es una persona que se hizo cargo. 16 años, y empezó a hablar de este tema en agosto del año pasado. Tiene altísimas chances de llevarse un premio Nobel de la Paz, ¿sí? En relación a esto que está realizando. Bueno, luego del precedente del premio Nobel pakistaní, a Malala Yousafzai, que tuvo más o menos esta edad cuando lo recibió, un poquitito más, un año más creo, podría caer dentro de las chances para ser electa. El punto fundamental es que además ella viene creando momentum, creando onda, digamos, o olas alrededor de esto, con un viaje que emprendió desde su continente al continente americano, en un bote a viento, a vela. Para no contaminar, ¿no? Para no Fíjate contaminar, vos. tal cual. Viene haciendo un montón de acciones una tras otra
para empujar el tema y para empujar la agenda climática y en particular la agenda de emisiones. La agenda climática, mejor dicho, la agenda ambiental tiene un montón de temas. Este es uno de un montón de temas. Y acá la gran pregunta, la gran interpelación que queda para aquellos que hoy estamos viviendo, consumiendo y produciendo, es cómo hacer para hacerlo de una manera amigable con el medio ambiente. Primero, que consuma menos energía. Segundo, que consuma en general menos recursos. Y esa es como la gran interpelación que nos están haciendo hoy todos aquellos que están en las distintas calles de las distintas ciudades del mundo, en los más de 4.000 eventos, preguntándose cuándo se va a arreglar este, digamos así, conflicto generacional que se está planteando por la responsabilidad que se tuvo en los últimos, particularmente 300 años desde la Revolución Industrial, como mínimo, en la emisión de dióxido de carbono. Para entender, digo, cuando hablamos de cambio climático, ¿de qué hablamos? ¿En qué lo notamos? ¿No? ¿Cuántas veces hemos hecho mención aquí en Más Info de las temperaturas de las aguas del mar, de lo que ocurre cuando nieva en pleno verano o en zonas donde no debería, de los incendios en el Amazonas? Digo, ¿en qué vemos las consecuencias? En eso. Lo vemos en un montón de cosas, que además mucha gente culpa, digamos, entre comillas, al capitalismo por haber hecho el cambio climático, etcétera. Y justamente a veces es lo contrario, porque sale tan caro el cambio climático, tan caro el hecho de que haya cada muy poquito tiempo huracanes, tifones, etcétera, causen destrucción masiva en costas, en países costeros, que después tienen que pagar, digamos, el mercado tiene que salir a pagar esos daños a través de los seguros, etcétera, y los tenemos que pagar nosotros de nuestro propio bolsillo, digamos, porque nos afectan en un mercado de, por ejemplo, donde hay partes que vienen de un país y que luego van a otra, fabrican una computadora que llega a Buenos Aires. Y en esto te recuerdo la inundación de la planta de discos rígidos de Bangkok, en una inundación terrible que tuvieron hace como unos 5 años, cuando los precios de las computadoras en Buenos Aires se fueron a las nubes porque se inundó Bangkok. ¿Qué pasaba? En Bangkok había una fábrica de discos rígidos que hacía una partecita del disco rígido que iba en el 80% de las computadoras del mundo. Claro. Entonces, es necesario. Todos los argentinos estábamos pagando un 20 o un 30% más la computadora en la esquina de casa, en el local preferido donde compremos la compu, porque había habido una inundación en Bangkok. Entonces, eso es lo que hay que entender, que el centro del problema nos va a pegar a todos por igual, al mismo tiempo que el centro de la solución está en todos poner el hombro y no decir, yo vengo de tal país, no tengo problema, esta no es mi responsabilidad. Nos afecta a todos. Fíjate lo que pasó con el incendio en el Amazonas, ¿no? Se estaba quemando el pulmón del planeta, más allá de que se estuviera quemando una parte o una región de Brasil. El mundo hablaba de los incendios en el Amazonas. Eso te da la pauta. El mundo habla cuando un glaciar desaparece, se destruye. Y todavía no estamos hablando, porque hay muchísima disponibilidad, entre comillas, de hielo, del campo de hielo sur entre la República Argentina y Chile. Es cierto. Lo que sí podemos ver, y lo he visto documentado por expertos, es el enorme retroceso, por ejemplo, del glaciar Grey del lado chileno, donde más se ve cómo está achicándose el hielo en nuestra parte del mundo. Y el glaciar Grey es uno de los que salen del campo de hielo sur. Ahora, también te agrego que, por ejemplo, en este momento estamos viendo manifestaciones de Yakarta. Sí. En Yakarta, lo que está pasando es doblemente preocupante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Yakarta tenés una de las ciudades... Primero, Yakarta, la ciudad se está hundiendo porque están sobreconsumiendo el agua de las napas subterráneas. Tan es así que quieren mudar la capital indonesia a otra isla, a Borneo. A otra isla. Los que juegan al TEC conocen Borneo seguro. Bueno, quieren mudar la capital a la otra punta del país porque se les hunde Yakarta por un problema de consumo de agua. Ahora, tienen un problema de smog, de polución, y además, en este momento Indonesia está viviendo, igual que el Amazonas, una etapa de fuegos masivos en todo el cordón de selvas del sudeste asiático, comparable, a menor escala, que el del Amazonas, que además hace humo
que nubla el sol en Malasia, en Singapur y en todos los vecinos. Entonces, por ejemplo, quizás en Estados Unidos esto es más en cámara lenta lo que se está viendo. En lugares como Indonesia, esto es algo masivo, visible, que mirás para arriba y lo ves. Claro. Ahora, ¿qué estuvo pasando hasta este momento, no? Digamos, vemos todas esas cosas y seguimos nuestras vidas porque creemos que eso no nos afecta directamente. Estamos completamente equivocados. Digo, fíjate que acá las movilizaciones la encabezan sobre todo chicos, adolescentes, que yo les decía, Greta es un poco la cabeza o la representante de estas movilizaciones, esta chiquita sueca de tan solo 16 años, que ya con 12... se había sumido en una profunda depresión porque sentía que sus padres no la entendían. Ella dejó de comer carne, dejó de consumir lácteos, no quería dejar las luces encendidas de su casa cuando no las usaba, no quería comprarse ropa si en realidad no la necesitaba. Concientizó tanto a sus papás, a su hermana, que ellos han cambiado su forma de vida. Pero fíjense que muchas veces los pequeños cambios empiezan desde casa. Cuando nosotros acá en Más Info muchas veces hablamos de basta con el consumo de plástico excesivo. Si nosotros desde nuestra casa podemos hacer ciertas modificaciones, ¿no? Bueno, el consumo de plástico tiene 3 aristas complicadísimas. Primero, el consumo de plástico implica consumo de hidrocarburos. Claro. Porque exacto. salen de los hidrocarburos. Exacto. Entonces, eso implica necesariamente que la nafta se va a quemar y te va a sumar dióxido de carbono. Segundo, el consumo de plásticos para manufacturar del hidrocarburo al plástico terminado, un consumo de energía gigantesco. Con lo cual, acentuás el problema. Tercero, el consumo de plástico se convierte luego, de alguna manera siempre llega al mar, y de alguna manera termina siendo microplástico que afecta a la vida y que nos lo terminamos comiendo. Fíjate cómo vuelve a nosotros de la peor manera. Es que lo curioso y lo importante que están resaltando estos chicos en este momento es todo nos vuelve y a nosotros nos va a volver peor que a ustedes, porque ustedes ya se van del mundo, nosotros estamos llegando. Recién empezando a vivir un montón de cosas. Bueno, nos vamos a quedar, por supuesto, muy atentos, ¿no? A lo que pase. Durante todo el día se van a dar estas movilizaciones a nivel mundial. Sí, y a las 16 en Buenos Aires se hace una marcha en la Plaza de Mayo por el tema de los residuos, de importar residuos, pero a la que también se ha agregado la marcha por el cambio climático. La marcha oficial del cambio climático es el 27, no está sucediendo hoy. Algunas personas me hicieron referencia a que habría habido algún desentendido o desaveniencia entre distintos grupos de activistas, lo cual me parece, desde mi punto de vista personal, absolutamente inaceptable e inadmisible. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Gracias, Diego. En un ratito seguimos con más de estos temas.